para todos y para todas. Mi nombre es Tatiana Bahamón y yo soy investigadora del equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, Programa por la Paz, que las siglas del CINEP significan Centro de Investigación y Educación Popular, y somos una obra de la Compañía de Jesús. La ponencia de hoy tiene varios puntos a tratar y específicamente hablamos sobre la construcción, voy a hablar de la construcción del derecho a la verdad y la memoria en contextos de guerra como una resistencia en la historia. La inalienabilidad y el carácter universal de los derechos humanos como fundamento de un sistema político y la formación de un Estado nos permiten ser ciudadanos y ciudadanas y estar en un proceso de interacción político y social. El pensamiento político es representativo de la multiplicidad y, por tanto, es el poder de actuación en conjunto que encuentra lugar en la democracia con un lenguaje público que recuerda el pasado, mantiene el presente y posibilita el futuro. El dominio total impone el silencio y busca la destrucción del concepto de la individualidad y la espontaneidad, transformando la dimensión y la expresión de la conducta humana en una simple cosa, exigiendo el silencio y posicionando el olvido. La dominación basada en el terror, la manipulación o la zozobra impide la comprensión y la reivindicación del pasado. Por tanto, no hay un proceso adecuado de construcción de nuestra memoria. La construcción de la historia de un territorio mediante la recopilación de distintos relatos y la compilación de la verdad desde los diferentes actores en el conflicto permite la formación de un país en una época determinada de violencia, consolidando y cimentando las bases de la memoria histórica que permiten entender las dinámicas del conflicto, los contextos, sus móviles, sus responsables y especialmente a las víctimas, para que la sociedad en donde ocurrió conozca realmente la verdad, junto con medidas políticas, económicas, sociales y jurídicas que orienten a un total esclarecimiento y por consiguiente una reparación que debe ser considerada integral. Los conflictos de carácter interno en largos periodos de tiempo y en los que aún siguen vigentes y el desconocimiento de la realidad de los hechos ocurridos, así como la responsabilidad del Estado de manera directa e indirecta, han dificultado el reconocimiento y la investigación de la responsabilidad en la comisión de estos hechos. El derecho a la verdad surge a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción. El derecho a conocer la verdad emerge del impacto de los sucesos de una profunda significación social. La importancia de la verdad se derivó especialmente de las prácticas sistemáticas relacionadas con la desaparición forzada, lo que permitió su consolidación en los instrumentos de la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana, con dos dimensiones esenciales. La primera tiene un carácter individual y comprende el reconocimiento por parte de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de los hechos que dieron lugar en distintos lugares. Y a sus familiares a conocer la verdad de los hechos que dieron lugar a las violaciones de los derechos humanos y el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en distintos hechos. Y la segunda, que la sociedad en conjunto tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad, así como las razones y circunstancias en las que los aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de que esos hechos no se vuelvan a ocurrir en un futuro. Por tanto, la verdad constituye una de las formas de reparación a las víctimas en casos de violaciones graves a los derechos humanos derivada de la obligación que tiene el Estado de otorgar garantías de justicia. La recopilación y la construcción de la verdad permite establecer un proceso de documentación que conlleva a formar memorias de un país en una época determinada. La verdad es un elemento indispensable para el proceso social de construcción de memoria colectiva, para la prevención de nuevos crímenes y formas de violencia. El conocimiento que tiene un pueblo de su historia y la opresión que ha vivido forma parte fundamental de su patrimonio y es un derecho inalienable que proporciona una salvaguardia fundamental contra su repetición. El derecho a la memoria le asiste a toda la sociedad y consolida en su carácter democrático. Desde varias décadas atrás, los niveles de violencia en Colombia han sido realmente alarmantes. Algunos periodos han sido de gran intensidad de violencia política y sobre todo de aquella que se ha originado en el mismo Estado como un mecanismo de represión hacia quienes piensan en un modelo sociopolítico y económico distinto. En los años 60 y particularmente en la década de los 70 fue elevado el nivel de denuncias sobre torturas infligidas
a los prisioneros políticos por parte de la fuerza pública y de organismos de seguridad del Estado. Pero en los 80, coincidencialmente con los primeros diálogos de paz entre el gobierno y grupos insurgentes, las torturas comenzaron a transformarse en desapariciones forzadas y en ejecuciones extrajudiciales. La necesidad de explicarnos, pero también de explicarle a la comunidad internacional lo que estaba sucediendo en Colombia, un país que, a pesar de no haber tenido dictaduras militares de seguridad nacional en Latinoamérica, mostraba niveles escandalosos de represión violenta, y fue planteando la necesidad de sistematizar y difundir la información relativa a las violencias más graves de los derechos humanos. La idea de crear un banco de datos surgió a partir de la necesidad de mirar estos altos índices de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica, con el fin de denunciar y sistematizar información sobre no solo violaciones a derechos humanos, sino sobre infracciones graves al derecho internacional humanitario y hechos relacionados con el conflicto social, ya que en este momento nadie realizaba esta labor. En 1987, la Comisión Intercongregacional de Justicia, Paz y el CINEP crearon un banco de datos que fue coordinado o con la batuta del padre Javier Giraldo, jesuita, y que precisamente con la finalidad de responder a una de las necesidades apremiantes que en este campo de la defensa de los derechos humanos se estaban revelando, como era el campo de la información, y lo hicieron mediante un boletín trimestral llamado Justicia y Paz, que fue el primer medio de divulgación y denuncia de los atentados más graves contra la vida y la dignidad humana que se presentaban en Colombia. Dicho boletín se siguió editando hasta 1996, cuando el banco de datos inició en una etapa mucho más tecnificada. Las categorías utilizadas entre 1987 y 1996 eran menos técnicas y se apoyaban en una lectura más sociológica de los hechos. El criterio adoptado para recoger y sistematizar esta información, que estaba dispersa en medios de comunicación y en algunas denuncias directas, escritas u orales, especialmente de organizaciones que se crearon también en su momento y de familias y entornos sociales de las víctimas, y presentarlas al país y al mundo no como casos judiciales ya fallados, sino como una primera alarma humanitaria de lo que se pedía que fuera investigado y sancionado. La impunidad conocida en el país fue una de las razones por las cuales se tomaron instrumentos jurídicos ya existentes a nivel internacional para, a partir de allí, elaborar un marco conceptual mucho más técnico en 1996 e iniciar una nueva etapa con la publicación de la revista llamada Noche y Niebla, que inicia en julio de 1996. Aquí en la pantalla estamos mostrando la última revista, que es el volumen número 65 de la revista Noche y Niebla. La revista es una investigación que actualmente se publica de forma semestral, realizada por la Red de Bancos de Datos a nivel nacional, que es una red autónoma e independiente compuesta por más de 22 organizaciones que constantemente investigan los hechos de violación a derechos humanos, violencia político-social, infracciones al derecho internacional humanitario, y dan voz a las víctimas. Los bancos de datos creados a lo largo del territorio nacional, unidos en una red, sistematizan la información y recopilan estos relatos que permiten la formación de patrones y móviles para describir los hechos de violencia acaecidos en un determinado tiempo y territorio. Pero es más importante aún que constituyen un registro de memoria de las victimizaciones, permitiendo a los familiares y víctimas directas ejercer sus derechos a reclamar las garantías y la reivindicación de los mismos. Y este trabajo genera un acercamiento a la verdad que debe ser actualizada permanentemente. La revista toma este nombre por el decreto dictado en la Alemania nazi para la aplicación de prácticas de desaparición forzada y el asesinato de prisioneros de guerra, cuyos derechos estaban protegidos entonces por la Convención de Ginebra. Los prisioneros eran deportados de manera oculta, sin que se conservase testimonio o registro de estos hechos y sus circunstancias, dejando todo en la oscuridad de la noche y la niebla. En su momento, muchos y muchas tildaron de exagerado el nombre por vincular, así fuera de manera simbólica, la memoria colombiana con un decreto nazi, pero el tiempo determinó que no fue una exageración. Posteriormente vinieron algunos diálogos frente a un nuevo marco conceptual, los cuales giraban en torno a la rigurosidad de los instrumentos jurídicos, además que el tipo de conflicto que se ha configurado en Colombia dificulta su caracterización en un solo marco conceptual. Desde los años 60 se desborda en gran medida los parámetros con que la comunidad internacional ha tratado de sistematizar, interpretar y normar un conflicto armado de carácter no internacional.
En el 2005, el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó una compilación rigurosa del derecho internacional humanitario, consuetudinario que motivó una nueva revisión y actualización del marco conceptual. Nuestras interpretaciones no dejaron de ser polémicas y lo han sido así siempre, ya que se ha criticado la normatividad que fue pensada para guerras regulares y no para guerras irregulares como la que libra Colombia. De una parte, el Estado con su perversa doctrina militar de seguridad nacional enfocada en contra de la población civil y con brazos paramilitares clandestinos, y de otra las guerrillas con su objetivo de desmontar un modelo social injusto. Por lo que tiempo después de analizar esta regulación, se creó un nuevo marco conceptual en el año 2016, en el cual se incluyen 4 categorías de análisis: las violaciones a derechos humanos, la violencia político-social, las acciones bélicas y las infracciones al derecho internacional humanitario, que están todas estas sustentadas en el concepto general de violencia política, y las cuales explicaré a continuación. La violencia que es ejercida por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo o la tolerancia o la quiescencia de las autoridades estatales las tipificamos como violación a derechos humanos. Por otro lado, aquella que es ejercida por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente, y en este caso las denominamos de 2 formas. La primera es cuando estos combates se ajustan a las leyes o las costumbres de la guerra, las nombramos como acciones bélicas, mientras que si se aparta de las normas que regulan los conflictos armados, las denominamos infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario. Y por último, cuando esta violencia es ejercida por grupos o personas ajenas al Estado o la insurgencia, pero que son impulsadas por motivaciones ideológicas y políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen otras posiciones o de entidades o de quienes conforman estas organizaciones ya mencionadas. En ocasiones estos actores son identificables como ajenos al Estado y en otras no es posible determinar su identificación, por lo tanto no podemos identificar muchos de los móviles que hay detrás de esta violencia. En estos casos lo denominamos violencia político-social. Entonces, la revista es más que una publicación, es un resultado de un proceso de investigación sobre violencia con una metodología y un marco conceptual definido, y desde la edición número 43, que correspondía al periodo entre enero y junio de 2011, la revista se transformó y se agregó un enfoque regional para darle la relevancia a los liderazgos sociales y procesos regionales, a partir de que la publicación sea un proceso participativo y fortalezca a las organizaciones, puesto que el objetivo global del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política es prestar un servicio a las víctimas haciendo visibles los hechos que vulneran sus derechos humanos fundamentales y por esa vía disminuir su vulnerabilidad al poner en conocimiento público lo ocurrido como presión moral para que no se vuelva a repetir. El banco de datos recauda, sistematiza y difunde información que es de acceso libre al público en el país y en el mundo vía Internet. Con ello se pretende reducir la vulnerabilidad de las víctimas que participan en este proceso, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes. Esta acción pretende cualificar la información con los bancos de datos regionales que estén más cerca a las víctimas a sus entornos familiares y sociales, eludiendo la mediación manipulada. El trabajo del banco de datos da acceso a una cara de la realidad del país, la realidad que es más dolorosa y vergonzosa, pero a la vez la cara que se busca ocultar por parte de los medios masivos de información y por parte de la clase política más poderosa. El contacto con las víctimas y su tragedia lleva necesariamente a preguntarse por los factores que producen o explican esa situación y obligan a tomar posiciones críticas frente a la realidad. Esta labor permite reconocer también la diversidad del país, que desde una mirada analítica y sobrecogedora que a su vez se convierte en un proyecto social de incidencia de las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o lideresas y comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, en Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994. La crueldad y la frialdad del conflicto armado y la violencia exacerbada ha convertido a las víctimas en una cifra que hace parte de estadísticas, sin comprender más allá de sus relatos las consecuencias y los contextos en los que sufrieron.
Es importante resaltar que el trabajo del banco de datos y uno de sus grandes valores ha sido la superación de estos afanes estadísticos que inducen a las víctimas a ser convertidas en cifras y números sin rostros, sin historia y sin entorno social. Nuestro principal objetivo es salvaguardar la memoria de las víctimas, los pueblos, las regiones y las comunidades, con el fin de dejar legados que promuevan la necesidad del saber y el recordar. También estamos convencidos que nuestra documentación es un subregistro que por la cantidad de hechos sucedidos en el país no se alcanzan a conocer. Un gran número de hechos violentos quedan ocultos en la memoria prohibida de las víctimas, de sus familiares, de los testigos, de sus compañeros y compañeras de militancia y en el silencio de las tumbas o en cualquier rincón en este país de cementerios. Actualmente la publicación sigue siendo impresa y además digital porque consideramos que para muchas personas es importante y sigue siendo valioso el tener el material en el que han sido recogidas sus historias en físicos. La revista Noche y Niebla tiene la firme convicción y la intención de desencadenar un proceso de ampliación de la conciencia colectiva de la sociedad mediante la reconstrucción de la memoria histórica y de la reflexión sobre los propios recuerdos. Esta publicación periódica es un clásico de la defensa de los derechos humanos en Colombia y ofrece un archivo sistemático y es a la vez un aprendizaje en la práctica sobre la manera concreta de conquistar y defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Una de las consecuencias de la guerra interna ha sido la estigmatización de poblaciones, un elemento central en la continuidad de patrones de violencia en algunos sectores, y el establecimiento de señalamientos como justificación de conductas de aniquilamiento o ataques indiscriminados contra poblaciones con altos índices de vulnerabilidad como las comunidades afro, campesinos y campesinas, comerciantes, indígenas, víctimas y mujeres. La memoria es también la herramienta en la cual se libran batallas simbólicas para reivindicar la legitimidad de proyectos políticos, económicos, ambientales y sociales y colectivos que fueron tildados de ilegalidad. Estamos convencidos y tenemos la esperanza que un día otra generación de colombianos y colombianas menos torpes y ciudadanos nacidos en otras latitudes, pero con el corazón puesto en las causas de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y mestizas, de las mujeres, de los campesinos y campesinas, se atrevan a seguir luchando por la construcción de un nuevo país, una sociedad más justa, participativa y solidaria. Muchas gracias.